Amén. Buenas noches, hermanos. Nuevamente, doy gracias al Señor por estar en este momento con ustedes y esperando que el Espíritu Santo tenga a bien ministrarnos a todos. La esencia de todo esto es poder saber cuál es la voluntad de Dios en lo más mínimo. No necesariamente solo cuando se hacen proyectos grandes, sino cuando el proyecto, al parecer mínimo, pero es esencial porque es la constitución y el crecimiento de Cristo en nuestro corazón. Así que vamos viendo cómo van las neuronas y todas nuestras células asemejándose al gran prototipo, el Hijo del Señor, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que vamos a ver, no vaya a ser que el Señor los arrebate en este momento y mejor estar todos en paz con el Señor por si acaso. Así que ahora hay que predicar de esa forma primero, porque si no, no vaya a ser que se quede todavía en la silla. Aleluya. De que el Señor viene pronto, aleluya, todo el mundo lo sabe. Del que el Señor viene pronto, con la esperanza en nuestro corazón andamos todos los días. ¿Cuándo viene? Es mejor mantenerse preparados nada más y no preocuparse las fechas. Amén. Es una prédica chiquita. Vamos a seguir con los temas en las cuales hemos propuesto para que ustedes tengan a bien siempre conversar, preguntar. La idea no es sacar preguntas rebuscadas. La idea es de que tu corazón pueda hablar a través de tu boca y que tú puedas sentirte de que estás siendo pastoreado, enseñado, instruido como el Señor quiere en su palabra. Que para eso tienen a su pastor Anderson para que él pueda desarrollar todas las preguntas. Así que yo solo soy un monitor en las cuales, en las cuales voy a llevarlos por el carril para que las respuestas sean dadas adecuadamente. Siempre doy gracias al Señor por el siervo, su siervo del Señor Anderson, porque me apoya en cualquier desliz que yo pueda tener doctrinal. Él siempre sale a tirarme el jalón de oreja para que ustedes aprendan bien la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el tema de hoy es la iglesia visible y la iglesia invisible. La pregunta va para todos ustedes. Ya tienen algo de un desarrollo conceptual. Como decía Pastor, vamos a empezar diferente. Yo no voy a dar la pequeña enseñanza adelantada, sino después que ustedes hablen de lo que entienden, de lo que está ahorita en la pantalla. ¿Todos ven la pantalla? Amén, sí se ve. ¿Sí? No se escondan entonces, pero van a hablar. ¿Ya? A ver, Julito, te quiero ver a ver cómo toreas este toro. Presente, presente. Por favor, la llamada es para todos, no sé qué. Para mí es un gozo escucharlos, conocerlos también más a través de este circuito virtual, pero más que todo es que nuestro corazón tiene que sacar lo que pudiéramos tener de concepto o pudiéramos tener de duda. Así que, ¿qué creemos nosotros o qué alguna vez hemos recibido alguna información o tenemos alguna suposición de lo que está en la pantalla? La iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Cuáles crees tú que son esos títulos que deban tener algún concepto? Te tiro al ruedo a ver cómo es. Yo quiero opinar. A ver. La verdad es que yo nunca he escuchado eso de la iglesia visible e invisible, pero me imagino que cuando habla de iglesia visible debe ser cuando nosotros como cristianos pues nos reunimos, ¿no? Entre los que nos conocemos o los que compartimos lo del Señor, nos reunimos y la iglesia invisible ya es la totalidad del cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, imagino que más o menos debe ser por ahí. Está bien. Alguien te habrá soplado, pero por eso está muy bien. Ya, ok. No hay Bien. problema. No, yo no sé, de repente ha leído un libro, no sé, No, pero no, ese pues. no, primera vez que escucho ese, o sea, como ese tema o ese título, no sé de dónde lo han sacado, pero, o sea, nunca lo No, había ese es escuchado. doctrina de iglesia. Ay, sí. Julio está googleando, Julio está googleando. A ver, Julito, Julio, chequete defiéndete, ¿qué qué sale. pasa? Roy está Yo quiero, escondido por ahí en la yo pantalla. quiero opinar, a ver, A yo voy a ver, opinar, a Levanten ver, la manita, vas a ver.
A ver, iglesia visible es algo que se puede ver, ¿no? Algo que se ve, lo externo, ah, Ya, que las personas pueden ver, ¿no? Ya sea nosotros, por ejemplo, que los cristianos nos reunimos los domingos, nos ven que no vamos al templo, ¿no? ajá, Y, y iglesia invisible es algo que es interior, que no se puede ver, que solamente creo que Dios puede ver eso, ¿no? A la iglesia invisible. sí, también, Y, también, y puede ser también visible cuando y forma parte de la iglesia invisible es cuando eh, volvemos a nacer de nuevo. también es un concepto, correcto. ¿Alguien Listo. más? Ese patita Luis Bolaños, que está en el Cusco. De Puno. Hasta en Puno. Ah, para que escuchen todo, dice. Él no habla para que escuchen todo, pero ¿y cuál es tu opinión? ¿No se escucha? No, él No, no sí puede se hablar, escucha. no puede hablar. Ah, ya, ya, Le han ya. prohibido, le Ok, han prohibido ahí. Se ha portado mal. ya está muy bien. ¿Alguien más Bueno, que quiera acotar Alexander, o quizás decir, no, primera vez lo escucho y no tengo idea o creo que también, ¿ah? podría ser esto, Bien, ¿no? también, también, es válido. O quizás no lo conocían con esos términos, lo conocían de otra manera, entonces puede ser, ¿no? También, La La verdad yo iglesia recién, Ahí está la hermana Nelly. la iglesia invisible puede ser el cuerpo de Cristo, los hermanos que están en otros países que nosotros no lo vemos físicamente. es correcto, hermana. Pastor, también puede ser eso lo que la clase pasada también mencionó, ¿no? De que habían otras personas en diferentes como que religiones, algo así, pero solamente el Señor conoce realmente qué tan genuinamente lo están buscando a Él de corazón, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos, ah, no, solo la iglesia cristiana es la realmente, somos como que el cuerpo del Señor, ¿no? Pero de repente hay personas dentro de otras cosas que de repente están buscando genuinamente al Señor, ¿no? Y terminan saliéndose incluso de ese tipo de religiones, ¿no? Porque yo creo que también si lo buscan de corazón, no creo que se mantengan dentro de ese tipo de religiones, porque justamente hacen una separación con nosotros, porque practican rituales o ya empiezan a poner parte de su idolatría en sus conceptos o en sus creencias, ¿no? Pero yo creo que hay muchas personas que van buscando genuinamente al Señor y van acercándose a Él y solamente el Señor sabe quién es realmente parte de su iglesia, ¿no? Así como hay tantos cristianos que pueden venir a la iglesia constantemente y realmente no ser, ¿no? No ser parte del pueblo del Señor, ¿no? ¿Correcto? Correcto. ¿Alguien más que quiera decir algo? Pastor, se podría decir también, bueno, por ahí algo en mi mente. La iglesia visible se puede también transmitir por obras, digamos, claro, obras en Cristo ya, digamos, obras que vean a una congregación haciendo obras, pero unas obras genuinas, ¿no? Digamos así. O sea, me imagino, ¿no? Por visible. Lo invisible sí, como que todavía no lo tengo claro. hermano David, Hola. ¿puedo Sí, opinar, no? ¿Ya ¿quién, revisaste quién? Google? Oye, No, todavía oye, no, porque se me murió el celular. No, yo podría no, decir no, no. la iglesia te- visible, podría decir que, bueno, a mi pensar, ¿no? Podría ser el templo, ¿no? El templo, y la iglesia invisible, pues, podría ser, ¿no? La congregación, o los creyentes, por así decirlo. No tengo cámara, por eso estoy así ahorita. Hasta que cargue el Para celular. que no te vean los libros que tienes al costado.
Híjole. No tengo, mi Biblia nomás tengo. Cuando te agarren en la calle para dar razón de la fe que profesas, te quiero ver con cuántos libros vas a luchar ahí. No tengo el libro. Estoy cochineando. Bueno, perfecto. Miren, vamos avanzando un poquito. Yo lo que quiero es que de repente pongámonos en unidad de pensamiento en una cosa. La iglesia no son los locales o los edificios, sino la gente que profesa que Jesucristo es el Señor. Que se reúna en un local, en un puente, en una casa, en un carro, no sé, en el parque, en la playa, esa es otra cosa. Pero la iglesia, cuando hablamos nosotros los cristianos de iglesia, somos lo que profesamos que Jesucristo es el Señor y creemos en eso, porque ese es el punto de ancla para nosotros constituirnos el cuerpo de Cristo o la novia de Jesucristo. No estamos pensando en locales, en primera instancia. Es decir, entonces, el reunirme yo con otra persona que profesa lo mismo, como dice el Señor, de dos o más o tres, esa es la iglesia. ¿Dónde te ubicas? Bueno, Dios te puede proveer distintas formas de dónde tú reunirte, pero tú en tu cabeza deberías pensar o poner esta opinión que viene de la Biblia, que nosotros somos iglesia por la confesión, no somos iglesia por la construcción. ¿Ok? Empezamos por ahí. Ahora, si esto, y ustedes ya lo han dicho poquito a poquito cada uno en su pensar, ¿no? Y Lucho Bolaños se ha proyectado un poco más a la función o al ejercicio de la fe, pero nosotros vamos a la constitución. ¿Cómo se constituye la iglesia? La iglesia se constituye por el favor de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor, cuando mandó a Jesucristo para que muera por todos aquellos que quieran creer. ¿Murió por el mundo? Sí, murió por el mundo, pero siempre y cuando crea. No ha sido fácil. O sea, la condición de creer le quita la función de todo lo que ha hecho el Señor, pero lo ha hecho para todos. No ha sido para un grupito, sino para todos, pero para todo aquel que dice que cree. La palabra dice para todo aquel que cree. Entonces nosotros somos la constitución de eso que nos reunimos porque profesamos. Esto trae consecuencias. Claro, lo que dijo Lucho, obras, trae fe, trae comunicación, trae muchas cosas que hace la iglesia para llevar el evangelio de diferente manera. ¿Ok? Entonces aquí el título nos está mostrando que pudiera haber dos clases de iglesia, vamos a poner así, la invisible y la invisible. Pero lo que quiero decirles también es que tanto tú eres perteneciente a una iglesia visible, a la vez también eres de la iglesia invisible, porque la iglesia invisible solo es, como decía la hermana Nelly, lo que son creyentes a nivel mundial, ¿no? Entonces, se habla de la iglesia universal y la iglesia local, pero la iglesia universal no es que esté fuera de la esfera del mundo, ¿no? Entonces, es que está dentro también. Entonces, en la esfera del mundo, fuera del mundo, ¿hay creyentes o no hay creyentes? Viene la pregunta. Y ahora ustedes van a entrar en una doctrina que se van a arrancar la cabeza. A ver, fuera del mundo, ya de los vivos, ¿hay creyentes o no hay creyentes? En el cielo, pues. Sí, Claro, porque hay gente que ha muerto creyendo en lo que Dios dice. O sea que nos están esperando para acoplarnos a ese cuerpo de Cristo. Por eso es universal. Pero la invisible es todo eso, lo que está ahí y lo que está en todo el mundo. ¿Ok? En todo el mundo, pero no son por los locales que hay en todo el mundo, sino es por la fe. Pónganse ustedes que hay tres personas o dos personas que creen y se juntan y no tienen dónde congregar por A o B motivo. ¿Las vamos a excluir para decir que no son de la iglesia? No podemos, porque ellos están confesando. Ya habrá oportunidad donde se congregue. Perfecto, no hay ningún problema. Pero la esencia está en creer, no está en estar. La Biblia dice congregado, sí, pero la esencia de ese congregado es por una consecuencia de primero creer. No es que te congregas y después crees. No está así la figura bíblica. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo que queremos nosotros enseñar es para que ustedes se establezcan.
confirmen lo que saben, aprendan lo que no saben y recontraconfirmen lo que tenían en su corazón. Pero ¿para qué? Siempre hay un propósito para poder compartir, mis queridos hermanos. Pero tú compartas con sustento, no porque me lo dijo el pastor, lo dijo el hermano David, o está por ahí en alguna enseñanza. No, es porque el Señor te lo ha revelado. Y la palabra de Dios entonces tiene que estar trabajada para que la revelación venga, ¿no? Porque si no, nos podemos equivocar. Cuando suponemos cosas y creemos que Dios me ha hablado, como a veces nos pavoneamos en decir, ¿no? Pero no está en el sustento de la palabra, entonces estás haciendo una religión que no corresponde, ¿no? Se utiliza mucho Dios me dijo, su macho. eh, yo puedo sentir en mi corazón una revelación, pero decir hasta el punto de que Dios me dijo o Dios me habló, bueno, que el Señor juzgue cómo es eso, pero es complicado, es complicado. El Señor tiene ahora un medio específico que es el Espíritu perfecto, que es la palabra de esto. Entonces, todo lo que a ti te pueda decir que vino de afuera, de la esfera espiritual, la tienes que confrontar con la palabra, porque no puede ir en contra. ¿Me entiendes? Entonces, ya tienes una plomada para construir correctamente el fundamento de la iglesia. ¿Qué dice acá en el ecran? Veamos. Dice, entender la distinción entre la iglesia visible y la iglesia invisible es crucial. La palabra crucial para todos nosotros significa que es necesaria, ¿ok? Porque es un punto de nuestra creencia, no solo decir sí creo en Jesús, sino para entender a qué pertenecemos, para comprender la naturaleza de la iglesia de Cristo en su totalidad, no un pedacito, sino todo lo que Dios quiere. La iglesia visible y la iglesia invisible son dos conceptos que nosotros le llamamos teológicos. ¿Qué es teología? Es el estudio de todo lo que se refiere a Dios. Hay otros que dicen que teología es el estudio de Dios. Discrepo porque Dios no es cualquier cosa ni cualquier elemento en que tú lo puedas estudiar. Porque lo que tú y yo sabemos de Dios es por revelación, no porque está en el libro. Entonces, puede ser que teología sean conceptos que te lleven a ir ahondando más la búsqueda de lo que está en tu corazón, pero de ahí a estudiar a Dios es como que el minúsculo hombre quiere estudiar a la inmensidad eterna de nuestro Dios. Bueno, cada uno tiene sus conceptos, pero se los digo de adelante, porque son importantes en el cristianismo y que ayudan a entender la naturaleza dual de la iglesia. ¿Estamos? Entonces, es como una moneda que tiene dos caras. La tuya que la percibes como iglesia local, visible, y la que tiene la otra cara, que es la invisible, porque es la totalidad, es todo el cuerpo de Cristo. Ahora veamos algo más. La iglesia visible, dice, se refiere a la manifestación externa, lo que hacemos nosotros, externa y observable de la comunidad cristiana. Todo lo que hacen ustedes en los trabajos, en la ida a Santa Rosa, la manifestación que hacen en su trabajo, la manifestación que hacen con su familia, todo eso, todo ese proceso. Esto está compuesto por todos aquellos que profesan en Cristo y participan de la vida de la iglesia. Ahora aquí es donde viene. Participar de la vida de la iglesia es estar dentro de un local. Eso tienen que preguntarse ustedes. ¿Ok? Hay que agruparse, sí, pero hay muchas formas de agruparse. Y la mayor que hacemos es estar en un local. Aleluya, bendito sea el Señor por eso. Pero cuando nosotros legalizamos ese estatus, entonces condenamos a aquellos que no lo hacen. Y Dios no quiere eso. Porque se supone que los que no lo hacen tienen algún motivo. Si es por pecado, que se arrepientan. Si es por enfermedad, entonces que se sanen. Y si es por otro motivo que tú y yo no lo podemos saber, pero lo sabe Él en sus relaciones que tiene con el Señor, aleluya. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que tener siempre ese criterio. Si Dios no lo condena, tú tampoco.
O sea, no metas la mano en fuego porque te puedes quemar. Y en ese sentido, entonces, pero es interesante esta palabra, participan, no solo van, no solo dan su ofrenda, no solo dan su diezmo, no solo te dan un abracito, no solo te dan un besito, no solo se llevan el folleto, no solo te escuchan, participar. Lo mismo que yo busco acá con ustedes. Participar no es estar mirándome que yo hablo o que habla Pastor Anderson. Participar es que nos comuniquemos. En la comunicación yo estoy expresando, estoy abriendo mi corazón para que tú me conozcas. Mira lo importante, ¿entiendes? Entonces eso es lo que buscamos. Pero ¿en qué participación? ¿Solamente esa comunicación? No, dice, ¿mediante qué cosa hace? La adoración. Entonces tú y yo nos reunimos con un propósito, adorar a Dios. Adorar porque cantas, no, mi estimado. La adoración al Señor dice que es en espíritu y en verdad. La alabanza, lo que nosotros hacemos de nuestro corazón con la boca y con la música, es parte de, pero lo que busca el corazón es el Señor. Dios busca un corazón sincero, que se pueda humillar delante de la presencia de Dios en ese momento de comunión, de congregación. Los sacramentos, ya hemos dicho que los sacramentos se refieren a la Santa Cena, pero ahora vamos a ver otras cosas más, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué cosa es? Acá dice mediante ordenanzas que han sido y también por la comunión que hay entre los creyentes. Yo pregunto, ¿tú tienes comunión con tus hermanos? Entonces cada uno tiene su respuesta en su corazoncito. Entonces, tiene que ver de que si su comunión es bíblica o solo es por naturaleza, por la empatía que tú puedas tener, ¿no? Con otra persona. Pero a veces uno solo tiene empatía, o sea, le cae bien a un grupo y no le cae bien al otro. Entonces hay que trabajar ese proceso bajo la humildad en el Espíritu Santo. Él es el que se encarga de hacer las cosas. No busques ser simpático con la gente, busca ser simpático con Dios. Eso es para todos nosotros. Cuando tú agrades a Dios, la Biblia dice que le vas a agradar a los hombres, no al revés, ¿no? Entonces, busquemos en nuestro corazón el agrado al Señor, que lo demás viene por añadidura. Ahora, se ve en las congregaciones, denominaciones y estructuras organizadas. Perfecto. Le llamamos congregaciones a los grupos de personas, ¿está bien? Pero a los títulos de estas personas se llaman denominaciones. Y estas denominaciones aparte tienen ordenanzas, tienen sus criterios, tienen sus formas, que creen y asumen ciertas teologías, vamos a poner así, en que ellos la hacen, ¿no? Entonces, por eso no todos los grupos evangélicos son iguales. Son iguales en que profesan que Jesucristo es el Señor. Hasta ahí llegamos todos, aleluya, gloria a Dios. Pero ahora de estar en la iglesia, cada uno hace lo que quiere. Bueno, ya ese es un asunto de cada denominación. Sigamos. Características de la iglesia visible. Incluye creyentes y no creyentes. Mira, incluye creyentes y no creyentes. Aunque todos los miembros de la iglesia visible profesan fe en Cristo, algunos pueden no ser verdaderamente regenerados y no tener la fe genuina. A veces van gente que son del mundo, se sientan y nos conocen y se le agrada, pero no se compromete con el Señor, no se acerca al arrepentimiento, ¿no? O también a veces son cristianos, tienen tiempo y no se han bautizado. Entonces, ahí hay algo que no está chocolateado bien, que ya lo vamos a explicar, pero todos debemos entrar por el mismo agujero que es la Biblia, ¿no? La Biblia nos ordena todos nuestros pensamientos y las formas de ser. Se manifiesta en lo externo, es visible en la participación de los cultos, ¿no? Otros le dicen servicios, ¿no? Porque culto dice, ¿qué es esto? No, bueno, en las reuniones, en las enseñanzas públicas de la palabra,
en los sacramentos, y acá mencionan los sacramentos, las dos cosas que toda la iglesia cristiana lleva, que son el bautismo y la Santa Cena. ¿Está bien? Existen otras, porque sacramentos son cosas que te caracterizan. También podríamos poner matrimonio, ¿no? Porque es parte que en la iglesia tú haces la unión de dos que aman delante del Señor y quieren formalizar su relación, ¿no? Pero lo que más es puntual o columna son la Santa Cena y el bautizo. Y esto en esta comunidad que nos reunimos. Está organizada. La iglesia visible tiene estructuras jerárquicas. Eso sí lo saben, ¿no es cierto? Ustedes mismos tienen al pastor, tienen a sus que le llaman siervos o líderes, ¿no? Escogidos por el Señor, y así sucesivamente va bajando, bajando administrativamente y así hasta todos los que hacen alabanza, hasta todos los que hacen servicio en la iglesia. O sea, tiene solo ustedes mismos han hecho su estructura, ¿no? Y no puede ser de repente igual a otra, pero es la que a ustedes les es necesario hacerla de esa forma para que esto siga avanzando para honra del Señor. ¿Está bien? Se organiza localmente y globalmente. Es posible que algunas iglesias, y a veces sucede, que algunas pequeñas iglesias de distrito pertenezcan a una madre que está en un centro, ¿ya? Pero hay otras que son independientes totalmente, que no dependen de una cabeza, ¿no? De otra. Le llamamos madre en el sentido de que de esa entidad o esa denominación salieron otras pequeñas, ¿no? Es el ejercicio de misiones. Ahora, por ejemplo, ustedes no pertenecen a una denominación grande, son la iglesia Jesús Salvador, pero tienen ahora una ramita, ¿no? Que es Santa Rosa. Entonces, los de Santa Rosa van a decir que ustedes son iglesia madre, o quieran o no. Pronto en Oquendo, Puente Piedra y Pueblo Libre. Ah, Amén. macho. Bueno, ya hablaremos de eso. Sigamos, digamos. Versículos que reflejan la idea de iglesia visible, ¿no? Las voy a mencionar, pero están escritas para que ustedes las lean, porque si no, nos gana el tiempo. Mateo 13, 24, 30, parábola del trigo y la cizaña. Eso lo conocen ustedes. ¿Estamos? De todo hay en la iglesia, mi estimado, de todo hay. Bueno, al menos donde yo he podido estar, hay de todo, hermanos. Mateo 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿En qué parte está esto? Cuando algún miembro de la iglesia está entrando en disciplina. La Biblia también establece las normas de cómo se debe corregir a aquellos que se han rebelado contra la autoridad, ¿no? Entonces, de un cocacho nomás lo pones en su sitio, pero en orden a la palabra, no porque a ti no te gusta lo que está haciendo, porque tienes que primero rescatarlo, que es la idea, restaurarlo, y posteriormente, si no lo quieren hacer, bueno, cumplir con todo lo que dice en la palabra de Dios. La iglesia invisible. La iglesia invisible se refiere a la verdadera iglesia de Cristo, compuesta únicamente por aquellos que son genuinamente regenerados. Aquí ya no puede estar la cizaña que puede estar junta en la iglesia local, cizaña y trigo, porque el Señor conoce quiénes son de él, ¿ok? Y que han sido salvos por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Está formada por todos los verdaderos creyentes, tanto los que están vivos en el presente como los que hayan fallecido. La iglesia es invisible en el sentido de que solo Dios conoce los que verdaderamente pertenecen a Él. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido ahora es que nosotros podemos levantar la mano y decir, sí, yo soy cristiano. El único que sabe que si somos cristianos o no es el Señor. Nosotros tenemos la esperanza, pero no todo lo que nos ha enseñado la Biblia es por gusto, es porque nosotros seguimos al Señor a través de sus mandamientos y sus normas. Pero más que todas normas y mandamientos es porque tenemos fe, y esa fe es que Él ha hecho todo lo que ha dicho. Y para eso están los evangelios, para nutrirnos, especialmente el de Juan, en la cual te manifiesta la forma con que llegó a nosotros y para qué llegó a nosotros y por qué se ha ido a la diestra de nuestro Padre, para que nosotros
sigamos siendo santificados hasta el momento final que Él ha determinado. Por eso debemos tener fe y perseverar en las cosas del Señor. Características de esta iglesia son los creyentes genuinos. Una cosa es que tú y yo conversemos y creamos que somos genuinos, y otra cosa es que el Espíritu Santo esté mostrando eso genuino y que el Señor lo esté aprobando. Nosotros no tenemos esa, eh, yo no diría certeza, pero sí encaja en este momento en que yo lo único que tengo que hacer es seguir perseverando, porque el día en que yo diga que sí soy regenerado, o sea, por haber confesado nada más, pero sigo haciendo la vida mundana, entonces tengo un problema, ¿no? Entonces, lo que yo pueda pronunciar con mi boca debe ir con mis hechos y nada más. Que los demás lo vean, aleluya. Pero tú tienes que seguir perseverando, como corriendo en la carrera porque no tiene todavía meta final. La meta final es cuando venga el Señor. Así que no descanses, no mengues, no bajes tu fuerza, no bajes tus brazos, ¿no? Y sigue adelante en las cosas del Señor. Es conocida únicamente por Dios y trasciende denominaciones y fronteras. Ustedes lo saben. Cuando nosotros estamos tratando de aquí enseñar, es para que no saquemos pecho nada más por la iglesia en la que nosotros estamos apoyando, nosotros estamos trabajando en Jesús Salvador, sino que nosotros hagamos pecho por la iglesia del Señor. Estamos ahí en Pachacute, bacán, pero el pecho es cristiano, ¿no? Y eso lo sabe Pastor también. Los versículos que sostienen esto están en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Aleluya, aleluya. Yo tengo fe de estar en el libro de la vida, yo tengo fe de estar cerca de las cosas del Señor, pero solo Dios sabe si soy o no soy. Así está la vida. ¿Está bien? Este versículo subraya que Dios conoce a quienes realmente le pertenecen, aunque algunos en la iglesia visible puedan no ser creyentes genuinos. Es decir, puedes estar en la iglesia local, aleluya, porque tienes la oportunidad de ser convertido, regenerado, por todo lo que se pueda decir, por tu confesión de fe, pero por los frutos los conoceréis. Romanos 2, 28, 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, aquel que nació en el pueblo de Israel, o dentro de la fe judía, siendo israelita, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, miren, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Oiga, yo no soy judío de raza, pero soy judío de corazón. ¿Y por qué soy judío? Porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo escogido delante de todas las naciones. Y Dios va a tener un solo pueblo. En Jesucristo, los que son de raza judía y los que somos nosotros gentiles, nos vamos a unir en un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Entonces, pero aquí está hablando de que realmente no es porque hayas nacido del padre Abraham, o sea, de la raza judía, lo que te hace ser judío, sino que tu corazón esté entregado al Señor, como Dios buscó a través de la Torá de que se arrepienta todo ese pueblo, pero tenía una misión, y ese pueblo no ha cumplido con la misión. ¿De qué? De enseñarnos la palabra de Dios. Y ahí hay una falla. Entonces nosotros estamos estudiando por la gracia de Dios, por la revelación del Espíritu Santo, y somos los gentiles instruidos por Pablo, instruidos por el Señor. Y he dicho Pablo primero porque nosotros nos hemos agarrado de los libros católicos, que son los libros universales y pastorales, para instruirnos de lo que cosa quiere Dios. Ahora les voy a mostrar dentro de un ratito un versículo muy interesante. ¿Ok? Entonces, resumen, la iglesia visible se refiere a la comunidad externa de los cristianos, y la iglesia invisible se refiere a la verdadera iglesia de Cristo.
Estos dos conceptos están relacionados, pero son diferentes en cuanto a su naturaleza. La iglesia visible es la expresión terrenal de la comunidad de creyentes, mientras que la invisible es la verdadera familia de Dios compuesta únicamente por aquellos que han sido espiritualmente transformados. ¿Ok? Entonces, es por eso que hemos enseñado este proceso. Ahora, vamos a ver preguntas de 5 minutos, porque tengo que entrar al otro tema. Al Realmente pastor, a mí nosotros no. no puede, no, realmente, o sea, realmente nosotros no podemos saber o estar seguros realmente si somos parte del pueblo de Dios. O sea, realmente una persona puede vivir así como engañada, o sea, pensando de que realmente era del pueblo y en realidad era una cizaña. Bueno, yo voy a dar mi opinión, pero ahí está Pastor que puede decir, Patricia también quiere hablar. Miren, ve, nosotros cuando decimos realmente, si yo supiera que realmente ya estoy salvo, o sea, realmente ya estoy salvo, yo diría entonces, ¿para qué otras cosas más? Pero a mí la palabra de Dios me enseña a que yo persevere. Entonces, mi salvación dice en la palabra que es por esperanza. Cuando yo me acercaba al Señor, esta esperanza ha dado fruto, o sea, la energía o el proceso normal de la fe es que tú tengas esperanza en tu corazón de que todo lo que el Señor ha dicho es verdad. Tú no lo dudas. No es que eso no sea verdad, que cuestiones que de repente no es verdad. No. El problema no está en lo que ha hecho el Señor, porque eso es verdad y está escrito y ya está hecho. El problema somos nosotros, que la fe es el instrumento que Dios nos ha dado para que por ese poder de la fe nosotros nos constituyamos lo que Él quiere que seamos nosotros. Quiere decir que no lo ha hecho tan fácil para nosotros. Andar en fe, dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. No dice porque confesó, no dice porque son por sus hechos, no dice por sus obras, no dice por su limosna, por su ofrenda, no dice porque apoya, no dice nada de eso. Dice la fe. Pero la fe, si tú tienes fe y ya tienes la realidad de que eres salvo, entonces ¿para qué necesitas la fe? La fe no es la que te sostiene Jesucristo en tu corazón. Entonces, la fe es el medio por el cual nosotros nos sostenemos hasta el momento en que el Señor se manifieste. Pregunto, para ustedes que son teólogos y son de la Universidad de Pachacuti, cuando venga el Señor y tú seas de cuerpo transformado, ¿está bien? ¿Estamos en ese hecho? Bacán. Vienes y eres transformado. ¿Tú vas a seguir sosteniendo tener fe o ya te va a sostener la gloria de Dios? No, ya la gloria, pues la gloria del Señor. ¿Me entiendes? Porque vas a ver lo que no veías, dice. Ahora ves todo en tinieblas, pero a ti se te va a mostrar en el momento. Y eso que tú creías que te sostenía acá en la tierra, ahora se ha hecho manifiesto, ya tienes la realidad. Si tienes la realidad, entonces ¿para qué necesitas fe? ¿Ya los rayé? Bueno, bótenme del canal, no hay problema. No tengo ningún problema en retirarme. ¿Lo ¿Me interpreto? entienden? ¿Me interpreta? No, 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 tú sigue ahí abrigado, compadrito, no, tú tranquilo. A ver, Pastor, sí, diga usted. ahora que tenemos dos conceptos de iglesia visible y la iglesia invisible. Es un solo concepto, por favor, Luchito, Sí, ya, pero ok. se manifiesta en dos conceptos, como tú dices. Mm, Es una sola cosa, pero tiene dos caras. sí, ahora en esto del rapto, Ajá, nos eso vamos lo va a decir. todos, No sé, yo no sé, yo desde el día 18 estoy viendo que me he quedado y no me he ido. porque en las siete iglesias que habla Apocalipsis, ahí más o menos que dice arrepiéntense, ¿no?
pero si En- se van o no se van, esa es la pregunta. no, O sea, claro. el creyente genuino sí. Mira, Bueno, mira, Luchito, permítame, Ya, pastor, antes que se me soy, vaya, porque yo soy todo estoy oídos. padeciendo del alemán en la cabeza. Escuchen, Ah, si tú te vas y yo me voy, es porque se está cumpliendo la palabra y la promesa de Dios de que seremos los que creemos protegidos de la ira de Dios. No vamos a pasar la ira de Dios. Tienes que tener eso en tu cabeza. Ahora, si es al principio, al medio, al final, como está siempre en las discusiones de la iglesia de hace más de 400 años atrás, es mentira, hace de 100, ciento y pico años atrás, ese concepto no me debe preocupar. Lo que te debe preocupar es que si estamos para cuando Él venga en cualquier tiempo, y eso es lo que debe entender la iglesia. No se debe preocupar de repente en el sentido de, oye, ¿qué va a pasar en arrebatamiento? Si tú estás en las cosas del Señor, por eso el Señor siempre pone una condición en cuando está escribiendo, cuando manda en las escrituras. Tú lees que eres salvo, ¿no? Uy, tú dices bacán, pero te pone una condición, si es que crees. Y tanto amó Dios al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito, bacán, dices, chévere, aleluya, pero sigue leyendo, pero, para todo aquel que cree, dice, no para todo que va a la iglesia, sino el que cree. Entonces, tu ancla de tu creencia es la fe. ¿Está bien? El arrebatamiento sí se va a dar porque la palabra de Dios dice, y yo lo creo que sí. Yo lo creo que sí. A mí no, yo no, nadie me va a sacar de ese sentido de que hay arrebatamiento. ¿En qué momento? Bueno, lo sigo estudiando, mi estimado Luchito. Porque para mí, como para el pastor, dice que la palabra nos está librando, Jesucristo nos está librando de la ira de Dios contra todos aquellos que han renegado del Señor. Pero entonces hemos sacado un metro de estos de costura y estamos midiendo en dónde empieza la ira de Dios. ujú, ¿Al principio, al medio o al final? ujú, Hasta ahorita todo el mundo está buscando eso, pero eso no nos debe preocupar. Nos debe preocupar estar. Eso es lo que nos debe preocupar. sí, sí. Pregúntate en tu corazón si estás. Nada ya, más. sí, Ya, pastor, discúlpeme. lo, Dale. lo, lo dije en un punto porque, Pero porque, pastor iba a decir algo, Peluchito, no seas malo. ya, perdón, Ya, prosiga, ya. prosiga. Pero va con lo que David acaba de decir. Justo hoy estuvimos conversando horas antes de este estudio y justo hemos hablado de este asunto, ¿no? De que a veces se nos ha enseñado el formalismo de que soy pretribulacional, como dice David, y que quizás vamos a conseguir con muchas denominaciones genuinas, que quieren hacer las cosas bien, en que creemos todos en el rapto, pero lo que no vamos a conseguir quizás es dónde ubicamos el rapto, ¿no? Si queremos ser más específicos en esos 7 años, ¿dónde lo ubicas? ¿No? Entonces, quizás un término que quizás no ha sido tan desarrollado es, es mucho mejor decir somos pre-ira, es decir, porque sabemos que de esa tribulación se va a dividir en dos partes y todo el asunto, que muchas veces se dan explicaciones, ¿no? Pero de que somos pre-ira porque hay una promesa del Señor de que no vamos a padecer la hora de la ira, ¿no? Y cuando dice la hora de la ira se está refiriendo realmente a la ira del Señor, pues no está hablando de tribulaciones pequeñas, cortas, aflicciones, que eso a mí Jesús lo dijo de que vamos a pasar, ¿no? A causa del Evangelio. Entonces, apuntalando específicamente la ira del Señor, la iglesia no lo va a pasar. Ahí está la promesa de rapto, ¿no? Entonces, de que nos vamos, todo genuino cristiano se va con el Señor, se va con el Señor. ¿Cuándo? No sabemos, ¿no? Entonces, a eso es lo que David se refería, ¿no? Al inicio, al medio, o sea, ¿en qué momento? ¿No? Algo exacto, ahí vas a encontrar muchas posturas, ¿no? Para algunos se atreven a decir al inicio, otros dicen al medio, pero bueno, lo que sí tenemos certeza es de que quizás a los 3 años con 5 meses y 29 días, ya que hablan de 3 años y medio, ¿no? Ya, pero de que nos vamos con el Señor, nos vamos con el Señor. Ya Eso, les vamos a enseñar eso, ya les vamos a enseñar eso ya. entonces,
somos pre-ira, mis hermanos, ¿no? Lo otro que quería apuntalar un poco, David, es en cuanto a la pregunta que hizo Sofía. Ciertamente, ¿no? Vivimos por esperanza y vivimos por fe, pero también hay un pasaje que de alguna me vino a la mente donde está Romanos 8:16, ¿no? Donde dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, es interesante, pero debemos tomarlo con cuidado si realmente la confianza que yo tengo de decir, yo ya soy salvo, ¿sabe qué? Ya me olvido de todo, realmente es porque el Espíritu de Dios me está dando testimonio a mi vida, ¿no? Ahora, ciertamente también podemos hablar del fruto del Espíritu, y Jesús mismo dijo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por ahí quizás van a ser de alguna manera ciertos, van a causar, el Espíritu Santo es el que va a dar fruto en nuestra vida, va a causar ciertas evidencias que nos van a llevar a pensar y a decir, este es el camino correcto. Pero eso no significa como para decir, entonces ya no creo, ya, ya lo obtuve, ¿no? Entonces, y me relajo. No, 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 para el sentido de decir, para seguir confiando y para que nuestra esperanza siga puesta en Cristo, ¿no? En ese sentido, el Espíritu Santo va a ir dando testimonio a aquel que lo está siguiendo de manera genuina, ¿no? Creo que también como aquel que lo está siguiendo de una manera engañada, el mismo Espíritu Santo también le va a estar ahí de alguna manera hablando y hablando, porque ¿cuál es el siguiente paso si de pronto mi cristianismo no es genuino? Es de que me arrepienta, pues, ¿no? Y venga de corazón al Señor. Entonces el Espíritu Santo creo yo que va a ir hablando a nuestra vida, lógicamente a través de su palabra, justamente uno para ir dándonos convicción en quién estamos creyendo. Y es interesante cuando dice que al que cree, no dice al que creyó, porque dijera al que creyó es algo puntual, creí en el año 2006 el 13 de febrero, ahí yo creí en el Señor, entonces ya, lo obtuve. No, 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 no dice al que creyó, dice al que cree. Entonces, eso nos habla de que nuestro creer es hasta el momento que partamos aquí de la tierra, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que de alguna manera va a estar convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, ¿no? Y de alguna manera, yo creo que incluso el que está haciendo cizaña no puede quejarse en algún momento y decirle al Señor, es que me engañaron. No, no, no. El Señor va a decir, mi palabra fue clara, constantemente estaba ahí, este, el Santo Espíritu estaba redarguyendo, que tú no quisiste arrepentirte o quisiste creerte que por haber ido a la iglesia habías alcanzado salvación, es otra historia. Pero Pastor, nadie lo que yo va de creo, pronto, para terminar, no va mi idea, ¿no? Nadie se va a poner, yo creo que cuando llegue el momento ante el Señor, decir, es que Señor, yo pensaba que era cristiano y, qué chasco. No, no creo que nadie vaya a poder decir eso, dice, ¿no? Dale, Sofi. yo creo que, por ejemplo, si nosotros no creemos en el Señor, no creo que podamos darnos esa cosa como lo que dijo usted, ¿no? Como de relajarnos, de confiarnos, de decir, bueno, ya está, ¿no? O sea, creo que eso no podría pasar. Sería como tomar eh, la gracia del Señor, salvación, como algo a la ligera, ¿no? O sea, como algo que no es tan importante cuando más bien, como dice el pastor David, como cristiano deberíamos estar perseverando, ¿no? Y estando constantemente realmente buscando al Señor y permitiendo que Él sea el que nos vaya transformando la vida, ¿no? Entonces, no creo que un verdadero cristiano lo tome así tan superficialmente, o sea, tan como desperdiciar no sé cómo decirlo, como no valorar la gracia del Señor, ¿no? Y todo su sacrificio, ¿no? Ah, yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen y me gustaría que alguien pueda leer Romanos capítulo 8 verso 24. Recuerden que aquí, si es que estamos equivocados, le vamos a decir, porque para eso está la palabra de Dios. Pero Ujú. no solo se le corrige con la palabra de Dios al que está equivocado, sino porque la incertidumbre es peor que la equivocación. Entonces, en ese sentido, la incertidumbre es falta de fe, ¿ok? Entonces, al pastor y al pastor y a mí nos conviene mucho que la palabra de Dios nos ayude, porque nosotros se nos puede acabar la paloma, los pajaritos, el pavo, el chancho y todo lo demás. Entonces, mejor la palabra nos va a ayudar.
¿Ok? A ver, por favor, ¿qué dice Romanos 8:24? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué? Dice, ¿a qué esperarlo? Dice. Correcto. Yo les hablo con la certeza de que esa fe que tengo en las cosas del Señor me lleva a la certeza de lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos? Pero toda mi certeza se sale o se descabra, vamos a ponerse, se rompe, ¿no? Cuando yo confío no en la fe que me ha dado Jesucristo, que es su persona, no el concepto. Ujú. ¿Me entienden? O sea, es lo que queremos enseñarles. Todo lo que tú creas y todo lo que tú sabes y todo lo que está, si no está dentro del Señor, no te sirve. No te sirve porque toda la palabra dice en Cristo. Tatatán, tatatán, en Cristo. Tatatán, en Cristo. Toda doctrina, toda esencia, todo poder es en Cristo. Ahora que no creo que vamos a poder terminar, pastor, que lo vamos a ver en la próxima clase, pero el bautizo no es en el agua, el bautizo es en Cristo. Porque en Cristo, entrando al agua, te asemejas a la muerte y resurrección de Él. O sea, ¿me entienden? Dios ha permitido que podamos enseñar a través de elementos y cosas, perfecto, pero lo que tenemos que tener en el corazón que todo lo que hacemos es en Cristo. Cuando tú vas a la iglesia, para todos, cuando tú vas a la iglesia y te reúnes ¿en qué? ¿Porque te da la gana o porque llegas y dices en el nombre del Señor en tu corazón? Yo me reúno en el nombre del Señor. Tú andas a hacer cualquier cosa en el nombre del Señor. Ora en el nombre del Señor y todo esto te pedimos. Cuando está tu Santa Cena, en el nombre del Señor hacemos esto, ta. Porque dice en memoria de mí. Cada elemento que tú manejas es en memoria del Señor. Cuando vas a comer, el arroz chaufa así taipá, agachas la cabeza, oras al Señor y le dices, Padre, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Todo está en el nombre de eso, pues si no, no vale. ¿Me entiendes? Porque el que ha hecho todo es Jesucristo. Si ¿Y nosotros por decimos qué? algo, sí, Pastor, sí, porque en la palabra dice, fue creado todo por Él y para Él, ¿no? y hay una más que dice Roy, que actualmente dice el Señor, y está en su palabra, que Él sostiene todo con el poder de su palabra. Entonces, si el Señor quisiera sacar su poder, vamos a imaginar que saque el poder de su palabra que ha sido la creadora, ¿tú te imaginas todo lo que pasaría con nosotros? Todo lo que ahorita está girando, el sol, la luna, las estrellas, lo que tú tienes dentro del mundo, las rocas y todo lo demás, los montes y todo, si el Señor saca eso que Él lo sustenta con el poder de su palabra, porque Él lo creó. Y los sos- Imagínate que aquel que lo ha creado dice, ya no lo creo, ¿tú sabes a dónde vamos a parar? ¿Me entiendes? O sea, yo trato de ponerles una imagen para que entiendan cuando uno dice en el Señor, ¿no? No es tan fácil solo pronunciarlo. Es esencia pura, es vida, sustancia, y qué es realmente. Ahora, ¿cómo es? Ni me lo preguntes, ¿ah? Porque eso se lo vas a preguntar al Señor allá. Pero, ¿lo crees? Aleluya, que lo creo en mi corazón, pero no lo veo. ¿Me entiendes? Yo soy salvo. Yo puedo decir que sí soy salvo. Aleluya. ¿Pero por qué lo digo? Porque está escrito. Pero ya lo tengo, con ese decir ya soy salvo, no puedo. Si ayer mismo he mandado a rodar a alguien, imagínate cómo voy a decir que ya soy salvo. O sea, uno tiene que siempre ser respetuoso de las cosas que el Señor da, ¿no? O sea, mira, la iglesia de Corintios, 1 y 2, era de relación carnal como todo lo que está en el mundo ahora, ¿no? Pero Dios, a pesar de eso, les dio los dones y tenían dones a montones. Pero tenía que Pablo instruirles y instruirles y instruirles a cómo podían manejar eso que Dios había dado.
Y Dios le dio los dones ¿para qué? Para que llegasen por medio de esos dones a la estatura y semejanza de Jesucristo. Mm, Pero estos señores se equivocaron y creyeron que eran la divina pomada y agarraron cada don para servicio de él, para pavonearse del otro, para creer que es mayor o para que el don que él tiene era mayor que esto y que el otro y comenzaron todos unos problemas, aparte de lo carnales que eran. La idea está entonces en que lo que te da Dios no es para tú guardar como el maná para 2 días o 3 días, excepto como en el día del Sabbat, ¿no? O del Shabbat, que me veo el día de reposo, que guardaban el viernes para poder comer el sábado porque no podían ellos salir a recoger maná, ¿me entienden? O sea, no se trabajaba, se dedicaba al Señor. Entonces, todo lo que ustedes tienen, ya hemos hablado por qué somos iglesia. Ahorita nos compete a nosotros, a pastor y a mí, enseñarles. Pero varón, mujercita linda, ustedes tienen el deber, el deber de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su corazón, no en el mío. Ustedes no van a ir a dar testimonio a decir, ¿quién a ver? El hermano David dijo que él había sufrido de esto y que el Señor le dio el otro. Tú no puedes dar testimonio mío, tienes que dar testimonio de Jesucristo. Entonces el Señor, tú tienes que dar ese testimonio de quién murió en la cruz. Jesucristo. ¿Por qué murió en la cruz? Por amor a nosotros, por obediencia al Padre. ¿Qué cosa hizo con esa muerte? ¿Qué desarrolló en nosotros? ¿Para qué hizo esto? Para destruir la obra del enemigo, para ya no ser condenados por la ley, que la ley, el pago de la ley, o sea que la ley desobedecerla daba fruto el pecado y el pecado daba la muerte. Eso el Señor nos los ha quitado a nosotros, o no lo entendemos. Y entonces, ¿por qué peco? Dicen por ahí. Pero primero entiende pues, cómo el Señor te ha limpiado. Entonces, al final, ¿sabes qué queda? Lo que yo les dije, ¿no? Uno peca porque quiere, no porque es débil. mm, Entonces, eso quiere decir la decisión. Si tú ayer, hoy día o hace una hora pecaste, es porque tú decidiste pecar, no porque nadie te empujó o nada. Y lo que el Señor quiere es de que entendamos que tenemos que vivir. Mira, ya se acerca el tiempo, te estoy diciendo, y el pastor sabe por qué decimos, no estamos hablando de fechas, estamos hablando de que el tiempo sí se ha cortado. Y lo que queremos de ustedes es que despierten de la manera en que Dios quiere que despierten, no por lo que decimos nosotros. Nosotros somos un instrumento que nos copiamos la palabra de Dios nada más, por eso la profesamos, para eso la decimos. Pero lo que queremos y tenemos en nuestro corazón es que ustedes puedan indagar, buscar y que sus vidas se fortalezcan con la palabra del Señor. No la crean, que ya lo tienen ganado. Perseveremos todos para llegar a donde debemos estar. Y ese trayecto se llama santificación, que ya no se predica. Hablar de santidad y santificación es como que tuvieses en el año, no sé, de eh, ¿cómo se llama este? Fisher era un predicador de los años, 1800 creo, por ahí. O si no, de Spurgeon, eres un ¿no? puritano. Sí, pues, o sea, imagínate cómo predicaban, ¿no? O sea, que te daban duro, y peor que David Troncoso, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que el Señor quiere es, muchacho, Dios te ama, créelo, brother, eso no lo esperes, tienes que creerlo. Pero lo que viene posterior a lo que es nuestra creencia, que es estar en la presencia de Dios, estar cuando venga el Señor y todo eso, solo lo tienes en esperanza, amigo, porque el único que sabe que te va a llevar es el Señor. Ahora, si tú crees que te has comprado un ticket por confesar que Jesús es el Señor, bueno, amén. Que tu fe te sostenga, pero te voy diciendo que así no es el asunto, ¿no? Disculpe, pastor, que llame la Bien, atención, pero no, está bien, está bien. Hay una palabra que quizás va a encajar ahí, ¿no? Cuando a veces hablamos de perseverancia, lo menciono porque es parte de nuestro eslogan, ¿no? Y pronto va a ser parte del polito, perseveraban, ¿no? Pero ese perseveraban, si lo entendemos realmente, no es un perseveraban en tus fuerzas, pues, ¿no? Porque si claro, enfocamos desde el punto de vista en ah, tus fuerzas, es como que yo voy a lograr algo, ¿no? Cuando no, ese perseveraban es más dependían, ¿no? O sea, dependencia de Dios, creo yo. O sea, es en Cristo, nuevamente la palabra, ¿no? En Cristo. O sea, ese eso es perseverar importante. es dependencia total del Señor.
es entender que no somos autosuficientes, sino que necesitamos depender todos los días del Señor, como creyentes y como iglesia, cuanto más, ¿no? Entonces, ya en algún Antes de momento vamos entrar a a la desarrollar reunión, eso. antes de entrar a la Eso, reunión, pastor, usted se puso a orar, ¿no es cierto? Aleluya por eso. Pero, sigamos a la meta. amén, amén. Ese Ujú. proseguir a la meta, Puesto ¿no? los ojos en Jesús, puesto los ojos en Exactamente, hermano. Jesús. Aleluya. Ese es mi versículo favorito es Romanos 6:22, hermana. Que yo le he dado en la clase, creo, antigua, le he dado duro a ese versículo. Que si Amén. verdaderamente hemos sido salvos, andemos en santidad para hasta la vida eterna que el Señor lo tiene, ¿no? Pero es en Cristo. Yo lo que le quería decir, usted oró en el momento de empezar la reunión, por muchas razones, pero es encomendarse al Señor, ¿me entiende? Que no es por nuestras fuerzas. Y yo también, antes de entrar con ustedes, estaba orando al Señor y le pedía de esa forma con lo que hemos hablado hoy día, ¿no? Señor, que lo que se hable te honre a ti y que nos ayude a todos a seguir en el camino. Y lo que ha dicho usted es la clave, porque yo pienso igual que la perseverancia no son los actos repetitivos que hace el cristiano para llegar a la meta, sino es la fe continua que lo sostiene a uno, como dice Habacuc, el justo por la fe vivirá, no por otra cosa, ¿me entiende? Pero la fe sin obras es muerta. Y ahí comienzan los racimos de uva en que todas las cosas se van enganchando porque no es una sola doctrina o no es una sola enseñanza. Hay una palabra que utilizamos en el Excel para juntar celdas y se llama concatenar, que también eso significa hacer como eslabones de una cadena que termina en un ancla. Entonces, la palabra de Dios son eslabones que se van uniendo cuando el Dios que tú y yo tenemos nos va revelando poco a poco de lo que Él quiere que sepamos. Pero para llegar a un solo motivo, de que Él solo nos va a aceptar en la presencia de Dios si nos asemejamos a Cristo. No hay otra, hermano. No hay otra. Él ya se goza, ya se gozó en su Hijo que hizo su voluntad y que ya está todo terminado. Y que solo va a aceptar en el cielo aquellos que se asemejen a su Hijo. Y ya el Señor nos ha protegido de eso porque dice que estamos ocultos en Cristo. Ahora, ahí viene la pregunta. Eso para llegar a estar ocultas en Cristo solo es por fe. Y lo vamos a ver en su momento. Dios quiera que estemos, hermano. Franco, que yo anhelo, a veces me pongo a pensar y digo, Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Y de mi familia, ¿no? Entonces, yo pienso que vivir seguros en el Señor, pero seguros en lo que Dios dice por medio de su palabra. No seguros en lo que tú puedes hacer. No te asegures en eso. Por lo que tú haces, no llegas ni a la esquina, mi brother. ¿Ok? Y a veces nos engañamos que estamos haciendo las cosas que Dios dice. ¿Estás seguro? Yo te voy a enseñar en la próxima lo que es la escala de la voluntad de Dios para que veas. Ujú. En esta no lo puedo hacer, pero no te quiero poner nervioso, pero lo que te quiero decir, no te confíes, bro. Estaba hablando Lucho de Apocalipsis. Cuando habla a las iglesias, no se confíen, hermano. No se confíen, porque siempre el Señor sabe de lo profundo de nuestro corazón. Entonces, Bueno, que Él nos juzgue y no nos juzguemos nosotros, porque nosotros somos suaves para juzgar. A veces somos duros, sí, porque nos vamos a la depresión, pero en realidad somos bien suavecitos, ujú. ¿no? Porque el raciocinio funciona más que el corazón. Y el raciocinio comienza a decir, no, esto no es para eso. Entonces el corazón ya no se somete con la voluntad de Dios. Entonces tú haces lo que el raciocinio quiere. ¿Me entiendes? Pero debe ser al revés. Ahí sí tiene que funcionar el corazón, que guarda sus mandamientos, ¿no? Ya, no me Bueno, quiero ir a la otra clase, profe. amén, Así amén. que conste que ya la tengo acá. Miren, no, 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 no.
No, Ya no la hay tengo, problema. ya la tengo hecha acá, ya la Lo, tengo, así que, lo pero desarrollamos en la vamos, siguiente clase, próximo ¿no? sábado. Así. Para dar respuesta quizás a una inquietud que tiene Patricia, había levantado la mano, no vamos a dejar Sí, de... la veo de hace una hora que está con la mano ahí. Adelante, Pati, no Patricia. te has ido, Pati. Este, sí, sino que estaba lejos, sino que está cargando mi teléfono, pero un poco lejos, estoy escuchando. Este, sino que en un momento había comentado que nosotros, no es judío el que nace judío, sino el que ha nacido como de nuevo, algo así me parece haberlo leído, sino que la Ahí está pregunta la. era si me podrían ayudar con el pasaje bíblico donde dice eso. Esa era mi pregunta, por favor. ¿Ahí estaba o no? No, Eso está es- en la otra diapositiva, en esta. Acá está Romanos 2, 28, 29. Ujú. Romanos 2 28 al 29, Ujú. porque no es judío el que Pero, lo exteriormente, ni es la pero, circuncisión, ajá, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2 28 29. Gracias, gracias, hermano. ahora, para el leer y entender siempre se les va a decir, acuérdense, una práctica de la hermenéutica. Nunca se saca una doctrina de uno o dos versículos, se saca de un contexto. Porque si tú agarras de frente acá, vas a entender que debe ser judío, ¿no? Y no tienes que entender todo el contexto, ¿ya? Me parece hay que leer más versículos arriba. Recuerden que la Biblia no vino con capítulos y versículos, sino fue creado por un obispo en una época determinada que para tener un orden, él encasilló capítulos y versículos. ¿Estamos? Pero a veces hay que leer hasta, por ejemplo, cuando hay dos capítulos, no hay que terminar donde él dice que hay que terminar, sino seguir un poquito hacia abajo para que la idea se termine. Entonces, parece que no era tan perfecto, pero no tenía el Word, no tenía documentos a la mano para hacer la división correcta. Y, Pero sí, David, y como complemento, ¿no? O sea, ciertamente el contexto nos va a dar la claridad de ese texto. Salió una ajá, rima ahí. eso. Y no va a ser pretexto. Ya. No, pero también haciendo correlación con otros pasajes donde Pablo, cartas similares, donde habla de que somos hijos de Abraham por la fe, ¿no? O sea, es un pasaje similar, ¿no? Entonces, Sí, o también que somos pueblo de Dios, o cuando dice que somos nación santa, ¿no? Entonces, eran títulos, maneras como se le conocía al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, claro. como dices tú, ¿no? No se está haciendo doctrina de un solo texto, sino distintos textos que nos Por- llevan a esa misma idea, ¿no? Porque debiéramos entender que esta palabra que ya está puesta en el Nuevo Testamento y utilizada para judío, como dice el pastor, era para el pueblo de Israel. Y si vamos a lo que hemos aprendido en panorama bíblico en el Antiguo Testamento, sabemos que el pueblo en la fusión de las dos, del Israel partido, ¿no? El Israel norte y Israel sur, se juntaron en Babilonia y cuando salieron todos ya no era Israel norte, Israel sur, y salieron y ya les llamaban a ellos, en vez de israelitas, le decían judíos. Entonces, cuando ahora hablamos de judío, estamos nosotros pensando en que es el pueblo de Israel, pero no todos son judíos, porque no todos son de Judá, si es que ves una naturaleza de buscar, porque el judío es de Judá. Pero para la enseñanza que nosotros tenemos, el ser judío, el ser judío acá en esto es como dice el pastor, es el pueblo, ¿no? Entonces no es pueblo de Dios aquel que nace de la raíz de Abraham, sino de aquel que tiene en el corazón la circuncisión del espíritu también, ¿no? Ahora, pero para el Señor no le interesa esa raza, sino que de dos pueblos va a ser uno y es el cristiano. Entonces, todo eso es un contexto de doctrina.
Pero si está escrito, no ahí puede negarlo, ahí está, que Dios está hablando de un pueblo, ¿no? Amén. Bueno, Amén. Bien, hermanos. pastor, usted Adelante. dirá, para mí yo ya terminé, ¿ah? Sí, sí. Bien, hermanos, si no hay más preguntas, acotaciones, no quisiéramos dejar a nadie con la inquietud tampoco, pero como dice, tenemos preparado para el día de hoy es tanto la iglesia invisible y la iglesia visible y sus ordenanzas, pero creo que es conveniente, ¿no? Por cuestión tiempo y para desarrollarlo con la precisión y respondiendo preguntas como el día de hoy, lo de las ordenanzas vamos a pasarlo para la siguiente clase, ¿no? Entonces, que también va a estar bueno ahí, ¿no? Sus preguntas en cuanto al bautismo, la Santa Cena o cosas que quizás has observado, has escuchado, que se ponen como condiciones para poder, ejercer estas ordenanzas, esas dudas, lo puedes traer la siguiente clase, ¿no? Bien, ¿alguien más, no sé, si quiere acotar para poder, en todo caso, terminar orando este tiempo, les parece? Bien. Vamos a orar, mis hermanos, ahí en nuestros lugares. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, porque ciertamente cada lección, Señor, vemos cómo es que nos hablas, nos ayudas a puntualizar, Señor, cada vez más, Señor, en cuanto a tu palabra. Gracias, Señor, porque solamente con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, podemos comprenderlo como debe ser, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón guarde todo lo que viene de ti, Señor, y todo lo que no es de parte tuya también, Señor. Ayúdanos a desecharlo, Señor. Y gracias te doy por cada uno de mis hermanos que se ha conectado, Señor, y por la vida de David, por cómo es que tú lo usas, Señor. Gracias por habernos dado ese privilegio del día de hoy estar participando todos, Señor, de esta clase para poder crecer todos en el conocimiento tuyo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén.